ayudas. Aquí tenemos un ejemplo en donde se va a mostrar cómo se aplica esta a la ecuación fundamental de calorimetría. Dice así: calcular la cantidad de calor que se debe suministrar a 10 gramos de agua, esta es la masa, para elevar su temperatura, este sería inicial, de 15 grados centígrados a 50 grados centígrados. Aquí he hecho un dibujo en donde podemos entender que hay un recipiente con agua, 10 gramos de agua es solamente un poco de agua, menos que un vaso de agua, ¿ya? Y lo que tenemos es que esta agua está inicialmente a 15 grados centígrados y vamos a aplicarle una cantidad de calor que va a ser calor ganado por esta cantidad de agua. Entendemos que es agua líquida porque a los 15 grados, que es la temperatura inicial y final también, fíjese, está entre el intervalo de 0 a 100, entonces en ese intervalo el agua se presenta en forma líquida. Entonces entendemos que es agua líquida y aplicamos la ecuación de el calor, ¿no es cierto? Ecuación de calorimetría, y entendemos que es un calor ganado. Entonces es mCp por delta T, la masa es 10 gramos. El Cp es el calor específico, recuerde, eso ya vimos, y esto lo consultamos en una tabla. Aquí tenemos una tabla en donde nos dice, fíjate, que el agua líquida tiene un Cp, calor específico, de 1 caloría sobre grado centígrado. Fíjate también que no es lo mismo el agua sólida, que es hielo, el agua gaseosa, o sea, el vapor, es otro valor, ¿no es cierto? Entonces entendemos que es una caloría sobre grado centígrado. Entonces reemplazamos, la masa es 10, esto es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado y multiplicado por el delta T. Pero fíjate que este delta T se lo calcula, como ya habíamos dicho, como la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, la temperatura final es 50 grados centígrados y la temperatura inicial es 15 grados centígrados. Entonces, hacemos esta resta, 50 menos 15, y tenemos que hay un intervalo de temperatura de 35 grados centígrados. Entonces, le ponemos aquí 35 grados centígrados, es este delta T. Mira cómo se simplifica esto con esto y lo otro, y entonces nos va a quedar que tenemos un calor generado de 10 por 1 y por 35, y esto nos da 350 calorías. Ya, fíjate que nos queda la unidad esta de aquí, ¿no es cierto? Esta es la unidad que nos queda, las calorías, porque estas otras, los gramos y los grados centígrados, se han simplificado. En este otro ejemplo tenemos lo siguiente. Dice aquí, cuando un pan sale del horno, su temperatura es de 70 grados. Entonces, fíjate lo que pasa. Aquí tenemos, vamos a suponer, un horno. Entendemos que es el horno del que se hace el pan, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el horno está a mucha más temperatura que el ambiente de afuera. No nos dice nada cuánto está el ambiente, la temperatura ambiente, pero vamos a suponer que la temperatura ambiente, solamente una suposición, que estuviese, por ejemplo, a 10 grados centígrados, ¿ya? Entonces, dice que cuando un pan sale, justo en el momento en que sale el pan, vamos a ponerle así, del horno, entonces su temperatura en el momento en que se debe sacar del horno es porque en la temperatura es de 70 grados centígrados. Esta le vamos a llamar la temperatura inicial del pan. Y luego no se dice por qué medio se enfría según este ejercicio, solo nos dice calcular el calor que ha perdido cuando llega a 20 grados centígrados. Pero supongo que se lo deja al ambiente, y dado que el ambiente está, bajo esta suposición, está más frío en temperatura que el pan cuando sale del horno, ¿no es cierto? Aquí pongámosle así a entender, para suponer que este está caliente, ¿no es cierto? Entonces va perdiendo este pan energía, entonces pierde calor, calor que pierde, ¿por qué? Porque emite este calor, esta energía hacia el medio, ¿no es cierto? Y entonces encontramos que el pan, luego de un tiempo, no sabemos, no nos pide calcular eso, luego de un tiempo el pan va a estar, vamos a dibujarle así, frío, bueno, no frío, sino que ya está a temperatura en la que se lo puede comer. Ya, entonces aquí nos dice que la temperatura a la que llega es una temperatura final de 20 grados centígrados, y justo en este momento, cuando llega el termómetro a medir esta cantidad, nos pide cuál será el valor de calor que habrá perdido en ese instante.
Claro, bueno, bajo la suposición entendemos que va a seguir bajando la temperatura y después en un tiempo más prolongado va a llegar a tener un equilibrio con la temperatura del ambiente a una temperatura de unos pocos grados más que 10 grados centígrados. Entonces lo que nos pide calcular es el calor que ha perdido cuando llega a 20 grados centígrados. Entonces escribimos la ecuación del calor, pero esta vez es un calor perdido y claro, siempre esta ecuación es mCp delta T. Fíjate también que nos dan este dato, ¿no? El calor específico del pan de 0,3 calorías sobre gramo grado centígrado. También tenemos el dato de la masa del pan. Vamos a suponer que es un pan de 20 gramos. Entonces reemplazamos todos estos datos aquí y nos queda de la siguiente manera. La masa del pan es de 20 gramos, fíjate. El CP del pan, en este caso, es de 0,3 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Ya? Esto está multiplicado y multiplicado por delta T, pero delta T va a ser, como sabemos, que delta T, esta de aquí, es siempre temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, la temperatura final a la que llega el pan es 20 grados centígrados final menos la inicial de la que partió cuando salió recién del horno, 70 grados centígrados. De manera que todo este paréntesis va a ser menos 50. Y haciendo todo este cálculo nos va a quedar con signo menos 300 joules perdidos de la energía entre este intervalo de temperatura de 70 a 20 grados centígrados. ¿Por qué nos sale menos? El menos nos sale automáticamente de esta fórmula, dado que la variación de temperatura es en decrecimiento. Entonces tenemos por esta razón este menos cuyo significado es pierde energía. Bueno, este es un ejercicio de mezcla, es decir, ya podemos abordar ejercicios de este tipo cuando conocemos esta ecuación. Dice el ejercicio, dice, en un calorímetro, aquí hay que clarificar, calorímetro es un instrumento de laboratorio que consiste en un recipiente aislado térmicamente del resto del universo, es decir, es como un termo que no permite la entrada ni salida de calor. Algunos le llaman recipiente refractario. Ya, dice que en este calorímetro se mezcla 100 gramos de agua a 10 grados centígrados con 160 gramos de agua a 30 grados centígrados. Y dice calcular la temperatura del equilibrio de la mezcla del agua. Entonces, a ver, vamos a hacer un gráfico que nos ayude a entender. Tenemos, por un lado, esto es 100 gramos de agua. Aquí vamos a ponerle 100 gramos, esto es agua, y claro, dice a 10 grados centígrados, entendemos agua líquida, ¿no es cierto? Aquí tenemos así, ya, y vamos a suponer que el agua está hasta por aquí en este recipiente número 1, llamémosle así, ¿no es cierto? Ya, y luego dice que se mezcla con 160 gramos de agua a 30, entonces tenemos otro recipiente, pero este es más grande, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle así, fíjate, ya no es tanto más grande, sino que es un poco más grande. Este, digamos que es la sustancia 2, en donde tenemos más masa. Fíjate, acá habían 100, ahora hay 160 gramos de agua, ¿ya? Y esta agua también es líquida, está a 30 grados, está entre 0 y 100. Sabemos que está el agua en fase líquida, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos 160 gramos de agua como una sustancia 2. La primera dice que está a 10 grados centígrados y la segunda está a 30, es un poco más caliente. Digamos que esta es agua corriente, un poco fría, y esta es un agua tibia, un poco caliente. Mira que la diferencia no es mucha. Entonces, ¿qué es lo que se va a entender? Es que vamos a sumar. Sumar significaría en esto que vamos a poner en un solo recipiente, y ese recipiente es el recipiente especial que había mencionado hace un momento, llamado el calorímetro. Que es entonces un calorímetro? Recordemos, un recipiente que no permite entrada ni salida de calor, ya es un recipiente que se le llama de tipo refractario. Entonces vamos a depositar aquí las dos
cantidades, o sea que tenemos 100 más 160, entonces en total tenemos 260 gramos de agua que todavía sigue, entendemos que sigue líquida, ¿no? Sería absurdo pensar que en esta mezcla va a haber un cambio de fase, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que se van a mezclar las aguas, ¿no es cierto? Las sustancias aquí y nos pregunta que cuál es la temperatura del equilibrio, es decir, no sabemos después de un tiempo prolongado, ¿no es cierto? Las dos sustancias se mezclan y su temperatura queda igualada en una temperatura de equilibrio. Pero ¿cuál será la temperatura de 10 grados? ¿La de 30 grados o una temperatura intermedia? Entendemos que será una temperatura intermedia porque fíjate aquí, si hacemos un gráfico en donde a la horizontal le llamamos temperatura, una sustancia está a 10 grados centígrados, la otra sustancia está a 30 grados centígrados. Entonces, cuando ocurre el equilibrio después de un tiempo, entonces se van a hallar en un punto intermedio, dado que se han mezclado, ¿no es cierto? Pero será justo en un punto equidistante de los dos extremos, por ejemplo, será aquí, ¿no es cierto? ¿Será 20? Esa es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Será a 20 grados centígrados? Bueno, esta es una interesante pregunta y yo creería que sí se encontrarían a 20 grados centígrados si las masas fueran las mismas, pero fíjate que las masas son distintas. Aquí hay más masa caliente que masa fría. Entonces, por lo tanto, yo diría que aproximadamente por aquí, es decir, un poco más hacia la derecha, del punto medio se encontrarán, no sé, será un 22, 23, pongamos ya un 23, pero esto es solamente una estimación a la que yo he llegado después de mirar el ejercicio. Vamos a calcular exactamente. Entonces, mira, la masa 1 va a ganar un calor porque se va a calentar y la masa 2 de la sustancia 2 se va a enfriar, pero el calor ganado por la masa 1 va a ser el calor perdido por la masa 2. Vamos a calcular esas dos cantidades de calor, con lo cual tendríamos lo siguiente. El calor ganado por la masa 1, es decir, la masa que estaba inicialmente a 10 grados centígrados, ¿no es cierto? Va a ser igual a masa por Cp y por delta T, ¿ya? Pero la masa, habíamos visto que la masa es de 10 grados, fíjate aquí lo que tenemos, perdón, de 100 gramos, ¿no es cierto? 100 gramos. El Cp del agua líquido ya lo habíamos mencionado anteriormente, Cp del agua líquida es igual a 1, ¿no es cierto? Eso era lo que decíamos que está en tablas, entonces reemplazando nos queda 100 gramos. El Cp es 1, ahora voy a omitir unidades, y delta T finalmente es la temperatura final. Entonces aquí, mucha atención en esta parte, mira. Estos dos objetos llegan a una temperatura de equilibrio, pero la historia según la cuenta este objeto, su temperatura final es la del equilibrio y su temperatura inicial es de 10 grados. Entonces tendríamos temperatura final es la del equilibrio menos la temperatura inicial de 10 grados centígrados, con lo cual esto nos quedaría así: 100 multiplicado por temperatura del equilibrio menos 1000. Ya, pero decía, esa es la historia que cuenta la masa 1, es decir, esta masa que gana calor. Pero ¿cuál es la historia que contaría la sustancia 2? A esta sustancia 2, en cambio, va a perder calor y tenemos 160 gramos. El agua es la misma, es decir, me refiero a que es la misma sustancia, el Cp del agua es esta, pero su delta T será la temperatura final del equilibrio, pero la inicial será 30 grados. Entonces, para la sustancia número 2 tendríamos que el calor es perdido, también será mCp delta T, claro, pero esta M no es la misma que antes, aquí es 1, acá es 2, el Cp de la sustancia 1, acá Cp de la sustancia 2, el delta T1, delta T2, etcétera, ¿no? Entonces, la masa 2 de la otra cantidad del agua que era caliente, esa es de 160 gramos. El Cp es de la misma agua líquida, ¿no es cierto? No importa la temperatura, ¿ya? Esto es importante decirlo, ¿no? Que el agua tiene un Cp sin importar la temperatura dentro de una misma fase, ¿ya? Ya cuando cambia a otra fase, ahí sí el Cp cambia, pero en una misma fase estamos hablando siempre de fase líquida, entonces es el mismo que nos indica la tabla. Y la temperatura final es la misma que la otra, es a la que llegan los dos, pero menos
30 grados centígrados la inicial, porque recuerda que dijimos, así estaba planteado el ejercicio, que empieza con 30 grados centígrados. Entonces hacemos la operación y nos queda 160 por temperatura del equilibrio, estoy multiplicando esto por esto, y luego menos sería 160 por 30, 4800. Bien, tenemos entonces, lo uno es el calor ganado y el otro es el calor perdido. Pero estas dos cantidades en valores absolutos son las mismas porque lo que gana la una en calor es lo que pierde la otra. Claro que discrepan en el signo y eso lo habíamos ya entendido en esta ecuación que vemos aquí, que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Entonces ahora aplicamos esta ecuación de aquí que dice calor ganado es igual a menos calor perdido y dado que hemos calculado esas calores, ¿no es cierto? Calor ganado, calor perdido, entonces vamos a escribir aquí el calor ganado, esto es 100 temperatura de equilibrio menos 1000. Y en el otro lado, esto tiene que ser igual, según dice esta fórmula, a menos calor perdido, pero el calor perdido es esto de aquí, ¿no es cierto? Así que, como dice menos, entonces le cambiamos de signo, fíjate, de más le pasamos a menos, de menos a más. Sería 160 por temperatura más 4800. Ahora este 160 de aquí, lo vamos a pasar al otro lado y nos queda, sumando con el de acá, 260 temperatura del equilibrio y 4800 lo dejamos aquí, pero pasamos estos 1000 al otro lado sumando y nos queda 5800, de donde al despejar la temperatura del equilibrio nos queda 5800, mira, pasamos dividido para 260, que nos da 22,31 grados centígrados, que es más o menos lo que habíamos dicho. Fíjate, ¿te acuerdas que dijimos que más o menos se encontrarán a una temperatura intermedia, pero un poco más hacia la derecha, que había yo pensado que será unos 23 por ahí? Entonces hemos encontrado finalmente que esa temperatura es alrededor de los 22,31 grados centígrados. Cabe también mencionar que esto ocurrirá de manera más exacta si el experimento se lo hace físicamente en un calorímetro, es decir, en un instrumento especial que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Aquí este es un calorímetro, un recipiente refractario, pero si se lo hace solamente utilizando recipientes que hay en la casa, en la cocina, es decir, esto y el otro, entonces va a haber alguna diferencia, es decir, no vamos a tener en la práctica este valor medido experimentalmente, vamos a tener una discrepancia de más o menos unos 2 o 3 grados centígrados de diferencia. Y eso se debe justamente a que las ollas o los recipientes con los que hemos utilizado, estas no serían completamente refractarios y entonces producirían un flujo de calor hacia el exterior, ¿no es cierto? Por lo que tendríamos una diferencia con la teoría. Vamos a revisar el siguiente ejercicio. Dice calcular el calor necesario para transformar la tercera parte de un bloque de hielo de 30 gramos a 0 grados centígrados en agua líquida a igual temperatura. Entonces, mira, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a suponer un recipiente sobre el cual vamos a colocar un bloque de hielo de una cierta masa. Claro, aquí dice 30 gramos de masa, pero vamos a suponer que la masa en general es una masa M, y esto es entonces agua en estado sólido que está a 0 grados centígrados, eso es lo que dice, fíjate, a 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? Que nosotros vamos a dar un calor justo necesario para fundir, pero solo para fundir la tercera parte o una parte, ¿no es cierto? Una fracción de este bloque en agua líquida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a pasar a este otro estado en donde tenemos parcialmente fundido este bloque de hielo. Entonces vamos a suponer que tendríamos así, le voy a poner de esta manera, ya, fíjate, entonces este es el bloque de hielo y ha quedado una cantidad, vamos a ponerle por acá, de agua que ya está fundida, ¿no es cierto? Es decir, que antes era hielo y está fundida. Entonces aquí tenemos una masa M, ¿no es cierto? Esta es la masa M', llamémosle aquí, M',
es lo que ha quedado de la masa total M, y en cambio esta masa que tenemos acá, me refiero a esto de aquí y esto de acá, es la masa M transformada, que es la misma que tenemos acá en la fórmula. Entonces, esta M es la masa transformada o masa que cambió de fase, ¿ya? Masa que cambió de fase. En este caso, cambió de fase sólida, cambió a fase líquida. Entonces, para el ejercicio, entendemos que esta masa que tenemos aquí, esta M mayúscula, es de 30 gramos, ¿ya? Eso es lo que nos dice el problema, pero dice que el agua se ha transformado la tercera parte de esta cantidad, o sea que solo se ha transformado 10 gramos, entonces los 10 gramos es esta, la tercera parte de 30 es 10, ¿no es cierto? Es la parte que se ha transformado en líquida, mientras que esto de aquí, ¿sí? Si entendemos que la masa se mantiene constante, esta masa M', esta será de ¿cuánto? Será de 20 gramos. Entonces, 20 gramos siguen siendo hielo todavía, ¿no es cierto? No se ha terminado este proceso de fusión, ¿no es cierto? Es que es parcial, ¿ya? Y entonces 10 gramos ya se han transformado en agua y sumando las dos nos da la masa total. Entonces, ¿cómo calcular, dice, el calor necesario para transformar, pero no todo el bloque, sino solamente la tercera parte de la masa total, o sea, estos 30 gramos que se hallan acá afuera, ¿no es cierto?, del bloque de hielo? Esta es la masa M. Entonces, lo que vamos a hacer es a calcular el calor involucrado en la fusión de esa parte. Entonces, sería M por el calor latente de fusión de el hielo, que al reemplazar nos da la masa que tenemos es la masa de 10 kilogramos, perdón, de 10 gramos, ¿no es cierto? Y el calor latente de fusión lo podemos mirar acá en la tabla, calor latente de fusión para el agua que está de líquido perdón, de sólido a líquido es de 80 calorías sobre gramo. Entonces le multiplicamos por 80 calorías sobre gramo y aquí podemos simplificar esto y nos va a quedar 80 por 10, me queda 800 calorías. Entonces, fíjate, esta es la cantidad de calor, ¿no es cierto? Si acabamos de calcular esta cantidad de calor que vemos aquí, ¿no es cierto? Que es la justa que necesitamos entregar para que la tercera parte de esta masa se transforme en líquida. Y hay que tomar en cuenta adicionalmente que mientras todo esto ha ido ocurriendo, la temperatura se ha mantenido exactamente la misma, en este caso para esta sustancia 0 grados centígrados. Bien, vamos a hacer otro ejercicio en donde vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay un cambio de fase, es decir, cuando se pasa desde una temperatura en una fase a otra temperatura en una fase distinta. Este ejemplo nos sirve para mostrar esa situación. Miren, dice así, calcular el calor necesario para elevar la temperatura de un bloque de hielo de 40 gramos de masa de menos 20 grados centígrados a 40 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener aquí un recipiente en donde vamos a colocar un bloque de hielo de, dice, 40 gramos de masa, esto es, de este bloque, y entendemos que es hielo y que está en fase sólida por esta temperatura de menos 20 grados centígrados, de temperatura bajo cero, entonces significa que estamos hablando de agua congelada, o sea, hielo. Además dice aquí bloque de hielo, ¿no es cierto? En estado sólido, ¿ya? Y vamos a entregarle a esto una cantidad de calor necesaria para que se transforme en algo distinto. Entonces, vamos a tener, al finalizar este proceso, que vamos a tener en dos pasos en realidad, aquí le pongo solamente para mostrarte, que lo que vamos a tener es al final agua líquida, ¿no es cierto? Agua en fase o en estado líquido, ¿ya? Claro, la misma cantidad, 40 gramos, eso no varía, ¿no es cierto? Pero vamos a tener a una nueva temperatura y esta temperatura es la temperatura final, la de 40 grados centígrados. Entonces, lo que queremos saber es cuánta energía está involucrada en este proceso. Entonces, como habíamos mencionado antes, la ecuación fundamental de la calorimetría, esta que nosotros habíamos
puesto por acá, fíjate, aquí tenemos la ecuación de la calorimetría que dice que el calor es igual a mcp delta T. Dice solamente se aplica en una misma fase y aquí entonces no se aplicaría de manera directa, sino en dos pasos. ¿Ya qué significa esto? Que aquí vamos a pasar por un cambio de fase. Fíjate que aquí está en estado sólido, ¿no es cierto? El hielo es estado sólido y pasa a estado líquido. Entonces aquí hay un cambio de fase, entonces no se puede aplicar esa ecuación de manera directa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mira, para este tipo de ejercicios en donde hay estos cambios, ¿no es cierto?, de fase, lo que se suele hacer es un dibujo, un esquema que resulta didáctico entenderlo de esta manera, en donde en el eje horizontal vamos a tener la temperatura y vamos a ubicar aquí las temperaturas que están involucradas en el ejercicio. Una es de menos 20 grados centígrados y la otra es de 40 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que tratar de ubicar el punto donde cambia de fase, que es cero, ¿no es cierto? 0 grados centígrados, que se halla más cerca de este que de este. Entonces, vamos a ponerle por aquí, por ejemplo, el punto de la fusión de la sustancia de la que estamos hablando es el agua, ¿no es cierto? Entonces tenemos 0 grados, ya. Entonces lo que necesitamos es llevar al objeto desde aquí hasta acá. Entonces decía yo que una manera didáctica de mostrar ese procedimiento es hacerlo de la siguiente manera. Fíjate, para llevarlo de menos 20 hasta 40 tenemos que pasar por este cambio de fase. Entonces para observar bien esto, decía que solo es una manera didáctica, ¿no es cierto?, de entender. Ponemos este arco con esa flecha, ¿ya? Y a esto le llamamos entonces, llamémosle el calor uno, ¿no es cierto? Es de una parte uno, que será todo esto ocurre en un estado, también se dice en una fase sólida, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, aquí teníamos hielo a menos 20 grados centígrados, acá seguimos teniendo hielo, es decir, sólido, agua sólida, ¿no es cierto?, a 0 grados centígrados, así que tenemos que volverla líquida, pero sin cambiar la temperatura. Eso se ocurre de esa manera. Entonces lo que hacemos es darle una energía. Algunos le ponen la flechita para arriba, es decir, apuntando hacia arriba. Yo suelo ponerle hacia abajo porque solamente para mostrar que hay que inyectar energía, ¿no es cierto?, desde el exterior hacia el objeto. Entonces aquí tenemos una calor que produce la fusión. Entonces, mira, al finalizar este procedimiento que está aquí vertical, ya tenemos agua a 0 grados, pero ya no sólida, sino líquida. Aquí ya cambió su estado. Y entonces, desde aquí hasta acá, tenemos otro, otro paso, ¿no es cierto? En donde aquí estamos hablando de la fase líquida, es decir, todo esto ocurre para el agua líquida. Y entonces, ¿qué calor está involucrado aquí? Bueno, vamos a llamarle un calor 2 que lo vamos a calcular. Entonces, esto de aquí que nos preguntábamos, que vendríamos a decir que es el calor total, vendría a ser la suma de los tres calores. El uno, calor en esta subida de temperatura, luego calor de fusión, o sea, cambio de fase, y luego el calor en esta subida de temperatura en fase líquida. Con lo cual diríamos entonces que Q sub 1, entonces vamos a hablar de este cambio, ¿no es cierto?, en esta subida de temperatura en fase sólida, es igual, nos queda mCp por delta de temperatura. Ya, entonces la masa, estamos hablando de esta masa que dice aquí 40 gramos, ya no voy a poner las unidades, todo está en este sistema gramo caloría, ¿no es cierto?, y grado centígrado. Entonces, la masa es de 40, esto es masa. El Cp, necesitamos nosotros el Cp del agua sólida o del bloque de hielo. Entonces, el Cp, el calor específico del agua, del hielo, es 0,49. Vamos a aproximarlo a 0,5, es decir, a un medio. Es lo usual que se suele hacer, aproximarlo a un medio, ¿ya? Y multiplicado por un delta de temperatura. Pero recuerda que delta significa temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces veamos, para este hielo, ¿cuál es su temperatura final en este procedimiento, en este paso, ¿no es cierto? Finalmente llega a 0 grados, ¿no es cierto?, centígrados, menos la inicial, que es menos 20. Entonces menos, pongámosle así por ahora para entender esto, menos 20 se va a hacer positivo más 20. Entonces, si multiplicamos todo esto nos da
400 calorías. Repito que aquí tenemos solamente 20 y acá sería 40 para 2, 20, 20 por 20, 400 calorías. Esta es la cantidad de calor que hay que suministrarle al bloque de hielo para llevarle desde un bloque a menos 20 grados centígrados al punto de fusión 0 grados centígrados, pero fíjate que hasta donde hemos calculado tenemos todavía agua sólida, es decir, sigue siendo hielo a 0 grados centígrados. Vamos ahora a calcular este calor de fusión, es decir, vamos a fundir todo este hielo, vamos a ver qué energía necesitamos. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Es la masa transformada multiplicada por LL de fusión, y aquí es en donde entendemos que esta masa es la masa transformada, que no es como en el ejercicio que antecedió a ¿no es cierto? Porque ahí dijimos, ¿se acuerdan que la masa no era en general? Esta es la masa que se transformó en agua, ¿no es cierto? Pero quedaba algo residual todavía sólido. Bueno, aquí las cosas son más sencillas porque toda la masa sólida se vuelve líquida. Entonces tenemos masa por el calor latente de fusión. Entonces la masa es 40 kilogramos de hielo, ¿no es cierto? Vamos a transformar en agua. Entonces multiplicado por el calor latente de fusión, ya para el agua, ¿no es cierto? Y entonces el calor latente de fusión es de 80, ¿ya? Entonces 80, esto es calorías sobre gramo, aquí se elimina, ¿no es cierto? Esto es gramo, esto es calorías sobre gramo y nos queda todo en calorías. Son 3200, fíjate que la energía es típicamente más alta la que se necesita para provocar ese cambio de estado que para subir en un intervalo, digamos, mediano de temperatura. 3200 calorías se necesita para fundir estos 40 gramos de hielo. Ahora ya lo tenemos en fase líquida, pero la temperatura es la misma. Y ahora vamos a calcular finalmente este Q sub 2, que es para la fase líquida, ¿no es cierto? Entonces, para eso aplicamos MCP delta T, que pareciera que es el mismo cálculo anterior, pero difiere, bueno, no en la masa es la misma, 40, ¿no es cierto? En el CP, ahora sí tenemos agua, pero esta agua es líquida y en el agua líquida, el CP, o sea, el calor específico del agua líquida, según lo dicen las tablas, es de 1 caloría sobre gramo grado centígrado. Entonces le ponemos una, ¿no es cierto? Ya no estamos poniendo unidades. Y ahora por la temperatura, que es temperatura final, la temperatura final, ¿no es cierto? Para este caso, estamos hablando solo de este tercer paso. Finalmente llega a 40 grados centígrados, ¿ya? Menos 0, ¿no es cierto? Que sería la temperatura inicial para este paso, ¿no es cierto? Para esta fase líquida. Entonces esto nos queda 40. De tal manera que la energía para este paso de acá es de 1600 calorías. Que al sumar todas estas de aquí tendríamos un calor total, fíjate, si sumamos, ¿no es cierto? Q sub 1, 400 más 3200 y más 1600, nos quedaría en total 5200 calorías o 5.2 kilocalorías. Bien, para terminar vamos a resolver este problema, este ejercicio que yo le llamo el ejercicio general, porque aquí está involucrado todo lo que se ha dicho desde el comienzo de esta clase. Es decir, que aquí hay una mezcla, está involucrado también esto del equilibrio térmico, ¿no es cierto? Y también aquí se produce una cambio de fase. Miren, el ejercicio dice así, yo lo recomiendo mucho este ejercicio porque si tú entiendes exactamente cómo resolver esto, significa que has comprendido bien toda la clase. Dice así el ejercicio. En un recipiente refractario hay 160 gramos de agua a 50 grados centígrados. Recuerda que lo de recipiente refractario es un recipiente especial, a veces se le llama esto el calorímetro. Ya, este recipiente es aquel que evita el flujo de calor desde dentro hacia afuera
del recipiente, ¿ya? Dice que ahí hay 160 grados de agua y está a 50 grados centígrados. Si se introduce en el agua un bloque de hielo de 20 gramos, más pequeño, ¿no es cierto? Considerable más pequeña la cantidad de masa de este bloque de hielo, pero esto está a menos 18 grados centígrados, entonces calcular la temperatura del equilibrio, que va a ser, claro, a menos temperatura que 50 y más que menos 18. Yo diría bastante más cercano a este de acá, dado que la masa es más grande. Entonces vamos a entender la situación de la siguiente manera. Mira, tenemos al comienzo un recipiente refractario, ¿no es cierto? Este calorímetro, en donde tenemos una masa grande, ¿no es cierto?, de agua. Vamos a ponerle así un poquito más grande el recipiente. Entonces aquí tendríamos una masa de agua, 160 gramos de agua líquida. Entendemos que no nos dice nada, pero aquí entendemos que dado que está a 50 grados centígrados es agua líquida, no solo líquida, sino que esta agua es caliente, ¿no es cierto? Entendemos que es caliente, ya. Entonces, aquí tenemos esto a 50 grados centígrados. Ya, esto es lo que tenemos, y claro, al lado de esto, antes, digamos, ¿no es cierto? Que todo esto es antes de mezclar, ¿ya? Antes de mezclar tendríamos que acá tenemos solamente un pequeño, yo le pongo así, exagerando el tamaño porque en realidad es más pequeño esto de acá, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Cómo sé que es más pequeño? Porque dice que son 20 gramos comparado con 160 gramos, entonces aquí tendríamos un bloque muy pequeño. 20 gramos de hielo, ¿no es cierto? O sea, este es H2O, pero en estado sólido, ¿ya? Y esto está a menos 18 grados centígrados. Es un típico hielo sacado de la nevera, ¿no es cierto? Entonces, estos dos están separados, pero ¿qué es lo que pasa? Que se los junta a los dos, ¿ya? Y se provoca entonces este fenómeno, ¿no es cierto?, de el cambio de fase, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que vamos a tener que el hielo, claro, ustedes saben que el hielo flota, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos el hielo, se lo pone, esto es durante, ¿ya? Y entonces se provoca cada vez el derretimiento de mayor masa de hielo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ha pasado un tiempo considerable, un tiempo prolongado, ya vamos a tener, voy a exagerar que en este recipiente tenemos más cantidad de agua, fíjate, le hago un poco más alto, ¿no es cierto? Entonces ya no tendríamos 160 ni 20, no, sino 180 gramos de agua líquida, pero la pregunta es, ¿a qué temperatura ocurre el equilibrio térmico? Es decir, que esta va a bajar la temperatura, el hielo va a subir, ya, pero ¿cuál será la temperatura del equilibrio térmico? Yo decía que va a estar más cercano a los 50 grados que al lado del hielo porque teníamos más masa de agua. No sé, se me ocurre decir unos 40 grados es lo que yo estimaría. Bien, entendida la situación, ahora, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a hacer un diagrama lineal de temperatura, a veces se lo llama así. ¿Qué significa esto de diagrama lineal de temperatura? Vamos a poner en una línea horizontal, vamos a ubicar de izquierda a derecha de menor a mayor temperatura, es decir, en un eje que va a medir la temperatura, y vamos a poner las temperaturas involucradas en esto, ¿no es cierto? Entonces, el que está más frío es el hielo al comienzo, que tiene menos 18 grados centígrados, y lo que está más caliente al comienzo, claro, es de 50 grados centígrados. Vamos a suponer que esto es 50 grados centígrados. El cero, como se trata de agua, el cero es un punto importante porque es el punto de fusión, ¿no es cierto? El cero está más cercano que al 18 que al 50, entonces vamos a ponerle por aquí 0 grados centígrados, el punto de fusión. Bien, ahora viene una parte muy importante en la resolución de este problema. Por favor, mucha atención aquí. Yo decía que más o menos yo estimo que la temperatura del equilibrio va a estar en fase líquida en más o menos, yo decía algo, no sé, unos 40 grados centígrados, es decir, algo por aquí, decía más cercano a este que a este y que al de acá. Entonces, yo debo estimar en qué zona se va a ubicar aproximadamente
la temperatura del equilibrio. Entonces yo diría que más o menos se podría ubicar, pongámosle, no me importa si esto está más cerca, más lejos, pero en este intervalo de aquí vamos a suponer que se ubica la temperatura del equilibrio. Ahora bien, ¿cómo se hace esta estimación? La hice hace un momento, pero la voy a repetir dada la importancia que reviste este asunto. Mira, dado que tenemos nosotros 160 gramos de agua, es decir, una masa de agua bastante grande en comparación con esto de acá, ¿no es cierto? Que está caliente, entonces la temperatura que se alcanza en el equilibrio, aquí tenemos temperatura de equilibrio, ¿no? Para esta sustancia, ¿no es cierto? Entonces estará más cerca del que más masa tenía al comienzo. Este tiene 160, este tiene apenas 20 gramos. Entonces decía que estimo que van los dos a encontrarse, me refiero al agua y al hielo, una vez fundido, todo se va a encontrar a una igual temperatura después de un tiempo grande, ¿no es cierto? En una temperatura en fase líquida, ¿ya? Y aproximadamente menos que 50, yo diría unos 40, ya vamos a ver cuánto me acerco, ya lo vamos a calcular exactamente, ya. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si yo pongo esto en otro lado, la resolución cambia. De todas maneras, fíjense que si es que yo en un ejercicio aquí, claro, es bastante la diferencia de masas, la diferencia de temperaturas, ya, pero si en otro ejercicio no fuera así, es decir, no se ve evidentemente, si yo me equivoco en vez de ponerle aquí y la verdad es que se encuentran acá en la temperatura de equilibrio, simplemente la ecuación me va a producir un resultado con signo cambiado, es decir, eso va a ser un indicativo de que he estimado mal el intervalo de la respuesta. En este caso, sí es notorio que va a encontrarse aquí. Bien, entonces vamos a dibujar qué es lo que va a pasar para este hielo primero. ¿Cuál es la historia que contará este hielo? La historia es que será llevado primero de menos 18 a cero. Miren que no puedo pasar desde aquí directo a la del equilibrio, ¿no es cierto? Sino que va primero a cero, es decir, tiene que fundirse primero y entonces tenemos esta primera en fase sólida del hielo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a esta temperatura la vamos a, perdón, y a este calor involucrado en esta subida de temperatura la vamos a llamar Q sub 1. Luego vamos a fundir el hielo, como ya dijimos, entonces aquí le vamos a inyectar, a suministrar un calor de fusión para el hielo, ¿ya? Y luego va el hielo a subir la temperatura en donde estará involucrado otra cantidad de calor que le vamos a llamar Q sub 2. Entonces, todo esto es el calor que va a ganar el bloque de hielo. Entonces, vamos a ponerle aquí en color azul, vamos a ponerle así, ¿ya? Todo esto es calor ganado, ¿ya? Q sub G, las tres, ¿no es cierto? La suma de las tres es calor ganado por el hielo. Ya, pero ¿cuál será la historia según lo cuenta en cambio esta sustancia que al comienzo era agua y al final sigue siendo agua, ¿no es cierto? Entonces, esta fue llevado de 50 en cambio hacia la temperatura del equilibrio, bajando la temperatura. Y aquí está involucrado un calor 3, calor de descenso, y este es un calor que pierde ¿no es cierto? Este es un calor perdido, ¿ya? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Mire, con azul le he puesto la energía que hay que suministrar, ¿no es cierto? Y en cambio, acá con rojo hemos puesto la energía que pierde esta masa de agua que al comienzo estaba caliente, se enfría un poco y se encuentran en esta temperatura con el hielo. Entonces, en definitiva, el hielo gana temperatura y el agua caliente pierde temperatura. Entonces vamos a calcular el calor que gana el hielo, ¿ya? Entonces este calor va a ser, decía, la suma de estos tres. Bien, primero empecemos con Q sub 1. Q sub 1 es la energía necesaria para llevarle de menos 18 a cero al hielo. Entonces esto se calcula como mCp por delta T, la masa del hielo, ya como teníamos aquí escrito, esto es de 20 gramos, no voy a poner unidades. El Cp del hielo lo vamos a ver en una tabla, entonces Cp del hielo, estamos hablando en fase sólida, es 0,5 aproximadamente, eso es un medio, ¿no es cierto? Y multiplicado por delta T, pero delta T es la temperatura final, estamos hablando solo de esta fase, ¿no es cierto? Que es sólida, que por cierto, la siguiente, esta es líquida,
¿ya? Y esta de acá también es líquida, pero es para la bajada de temperatura del agua caliente, ¿ya? Entonces aquí por delta T, que es la temperatura inicial, recuerden, estamos hablando solo de esta fase, entonces final es 0 grados centígrados menos 18 se hace más 18. Haciendo esta operación nos quedaría 20 para 2 a 10 por 18 me da 180 calorías, son necesarias para pasar de menos 18 grados a 0 grados, pero seguimos teniendo agua sólida, o sea, bloque de hielo, ¿ya? Luego tenemos el calor de la fusión, es decir, lo que vamos a hacer que a la misma temperatura vamos a fundir este hielo, entonces el calor de fusión, como sabemos, es la masa transformada, vamos a transformar todos los 20 gramos, ¿no es cierto? 20 gramos multiplicado por el calor latente de fusión, entonces la masa es 20 y el calor latente, como decía en la tabla, ¿no es cierto?, de fusión, calor latente de fusión del hielo es de 80 calorías sobre gramo. Entonces multiplicamos por 80 y nos da 1600 calorías. Fíjate que es un valor mayor al anterior, ¿no es cierto? 180 para calentarlo, pero 1600 para fundirlo. Seguimos con el calor 2, que es el último de los calores que entendemos como que es el calor ganado, ¿no es cierto? Eso es igual a MSP delta T, también claro, pero a diferencia de acá, ¿no es cierto? Lo que tenemos que es que este intervalo es diferente, va de 0 hasta la temperatura de equilibrios. Entonces, aquí tendríamos, estamos hablando siempre del hielo, son 20 gramos, ¿no es cierto? Multiplicado, entonces ahora vamos a multiplicar por el CP, pero del agua líquida, entonces necesitamos mirar la tabla y el CP, es decir, calor específico del agua líquida, es en calorías sobre grado centígrado es igual al 1. ¿No es cierto? Entonces multiplicado por 1 y por delta T, pero fíjate que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, como estamos en este periodo, la temperatura final es la temperatura del equilibrio menos la inicial, que es 0 para esta fase, ¿no es cierto? Está de aquí a acá. Entonces, menos 0. Hacemos este cálculo y como tenemos solamente 20 y temperatura de equilibrio, nos va a quedar que esto es 20 veces la temperatura del equilibrio. Bien, pero como dijimos que esto es el calor ganado por el hielo, ahora vamos a calcular el calor perdido, en cambio, pero por el agua que al comienzo era agua caliente, ¿no es cierto?, a 50 grados centígrados. Entonces, el calor perdido por el agua va a ser lo siguiente, que le llamamos Q sub 3 o calor perdido directamente, pero vamos a ponerle Q sub 3, ¿ya? Entonces, esto es igual a masa por CP, ¿no es cierto?, MSP delta T, dado que no hay cambio de fase, entonces en una misma fase, recuerden, aplicamos la ecuación fundamental de calorimetría. Entonces, la masa, ahora estamos hablando de otra cantidad de masa, mucho más grande que 20. Recuerden, ¿no es cierto?, que al comienzo teníamos ¿cuánto? 160 gramos de agua caliente, ¿no es cierto?, multiplicado por el CP del agua líquida, cuando decimos calientes a 50 grados y está eso en una fase líquida. Entonces, ¿cuál es el CP? Ya dijimos hace un momento, del agua líquida es 1, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos por 1 y aquí por delta T. ¿Qué es delta T? Es la variación de temperatura. La temperatura va, la final es la temperatura del equilibrio. Fíjense, hay algunos autores, he visto en algunos libros que cambian esto del orden, variando la definición de general de delta en física. No me gusta tanto esto, así que yo prefiero cambiar un signo después. Entonces, en este proceso, lo final es llegar hacia la temperatura del equilibrio y lo inicial es los 50 grados, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso de ahí, que haciendo el cálculo nos da 160 multiplicado por temperatura del equilibrio menos, ahora por 8000. Bien, y ahora vamos a aplicar en cambio esta ecuación de la conservación del calor, es decir, que todo el calor que ha ganado el hielo es el mismo calor en términos numéricos del que el calor que ha perdido el agua caliente. ¿Ya? Es decir, aplicamos esta ecuación que la habíamos mencionado antes en la descripción de la teoría,
en donde dijimos, ¿se acuerdan que el calor ganado es igual al negativo del calor perdido? Es esta ecuación justamente la que vemos aquí, que ocurre en este fenómeno del equilibrio térmico cuando se juntan dos objetos. Recuerden que finalmente tenemos que el calor que gana un objeto es igual al negativo del calor que pierde el otro objeto. Entonces, aplicando esa expresión de ahí, que calor ganado es igual a menos el calor perdido, ¿no es cierto? Entonces entenderíamos que el calor ganado viene a ser la suma de estos tres, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar todo esto para calcular todo el calor ganado, que tendríamos entonces 180 calorías más 1600 son 1780 calorías más 20 veces la temperatura del equilibrio. Es decir, sumando estos tres resultados, tenemos que 180 más 1600 son 1780 y más 20 TEQ. Ya eso sería entonces todo el calor ganado. Vamos a señalar, esto es todo el calor que ha ganado el hielo. Mientras que el calor perdido es esto que tenemos acá, pero vamos a cambiarle de signo en virtud de ese signo que tenemos ahí. Entonces nos quedaría así. El calor ganado lo voy a escribir 1780 más 20 temperatura del equilibrio. Esto es igual, dice con signo menos, entonces voy a cambiar de signo a todo esto. Menos 160 temperatura del equilibrio y más, dice menos, pero aquí le ponemos más, ¿no es cierto? 8000 calorías. Entonces vamos a sumar esto que tenemos acá y nos va a quedar, al sumar esto son 180 por la temperatura del equilibrio. ¿De dónde sale esto? Repito, este 20 lo dejamos aquí, pero estos 160 van a sumar al otro lado y nos queda 180. En el otro caso de los números tenemos 8000, vamos a restarle 1780 y finalmente despejamos esta temperatura del equilibrio diciendo que vamos a pasar a dividir estos 180 al otro lado y nos quedaría temperatura de equilibrio finalmente es igual a 8000 menos 1780 y dividido para 180 y todo esto vamos a tener una respuesta en grados centígrados que nos da temperatura de equilibrio igual a 34,55 grados centígrados. Recuerda que dijimos, ¿no es cierto?, que en este ejercicio yo había estimado que se van a encontrar a unos 40, dije no, menor a 50. Ya en realidad, en términos exactos, ha sido 34,55 grados centígrados. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.